Estamos en el tema de la comunión con el Espíritu Santo, estamos en el tema del mover del Espíritu Santo y bueno, el Espíritu Santo es es la expresión de Dios como persona en la tierra. Es la persona que Jesús dejó para comunicarnos con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, debe usted saber, habla, escucha, te enseña, te recuerda, te dirige, se apaga, se puede resistir, se enoja, te pastorea, te persigue, te anhela, todo lo escudriña. Todo esto lo vamos a ver en los siguientes minutos. Pero vamos a seguir con eh, con nuestra presentación de la semana pasada, cuando hablamos de estudiar un poquito acerca de la persona del Espíritu Santo, nos referimos a una materia que se llama la neumatología, de neumatos, de neumatología, ¿no? O teología del Espíritu Santo. Y la neumatología es el estudio de la persona y la obra del Espíritu Santo. Amén. Es una rama de la teología que se centra 100% en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Les enseñamos acerca de la unción la semana pasada, del criterio para recibirla. Hablamos de la promesa del Espíritu Santo y dejamos dejamos un poquito ahí ya con esta enseñanza. Si no la viste, te aconsejo que la vuelvas a ver, o que si no la viste, te aconsejo que la veas y si la quieres volver a ver, adelante, ¿verdad? Ahí están todavía en el Facebook antes de que las borren, porque Facebook cada 15 días borra enseñanzas. Entonces, dijimos que la promesa del Espíritu Santo no es la persona del Espíritu Santo, que la promesa del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo, el poder. Y estuvimos hablando un poquito acerca del poder del Espíritu Santo, lo que conlleva buscar el poder de Dios, lo que no es el poder, lo que sí es. Amén. Y dijimos las condiciones para recibir ese poder del Espíritu Santo del Señor. Amén. Hablamos también de las dimensiones en las que el Espíritu Santo opera. Está con nosotros, en nosotros, y cuando viene el poder de Él, es cuando Él está sobre nosotros. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de su personalidad. La personalidad, diga conmigo, la personalidad. Estamos listos con pluma, lápiz. Yo les puedo regalar este PDF, solamente denme la oportunidad de terminando la reunión, enviárselo a los grupos, ¿no? Pero vamos a hablar de la personalidad. Ahora, vamos a primero, antes de hablar de la personalidad, voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que define a una persona? A ver si alguien me puede poner eh, aquí en el chat, ¿qué es lo que define a una persona? ¿Qué es lo que define una persona? Ánimo. Bueno, el estado de ánimo no creo que define a una persona, porque eh, los estados de ánimo son muy cambiantes. El carácter, eso sí, el carácter define a una persona. Sus comportamientos, bueno, que es parte del carácter, sí. Las cualidades, virtudes, valores, cualidades, muy bien, virtudes, valores, la forma de ser, el carácter, muy bien, eso y más. La educación, bueno, la personalidad, sus formas de ser, su estilo de hacer las cosas, su corazón, su personalidad. Amén. Bueno, todas las respuestas fueron buenas. Amén. Buenas. Igual a lo mejor también la de su estado de ánimo, porque de repente hay personas que son muy volubles y hay personas que de repente son muy cambiantes en su estado de ánimo, ¿no? Muy versátiles. Entonces, pero realmente lo que define a una persona es su carácter.
es su forma de ser, son sus valores, sus principios, eso es lo que define a una persona, esa es la esencia de una persona. Y realmente el carácter se forma por las enseñanzas, se forma en base a la cultura que en la que la persona se desarrolló, se forma en base a la educación que esa persona mantuvo desde muy temprana edad, y así es como se va formando el carácter. Po- Por eso cuando nosotros entramos por el río del Espíritu Santo, entramos con Jesús, nos comenzamos comenzamos a buscar del Señor, comenzamos a entrar a ese río de enseñanzas, nuestro carácter comienza a transformarse y comienza a ser perfeccionado, ¿no? Amén. Entonces, eso es lo que define a una persona. No define a una persona su color de piel, no define a una persona su físico, esos son rasgos de la persona, pero eso no lo define, no es su personalidad. Su personalidad es 100% basada en su carácter. Amén. Ahora, si el Espíritu Santo es una persona, si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo tú defines a la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo tú la defines? Ahora te hago esa pregunta. Ahora, ¿cuál es la personalidad del Espíritu Santo? A ver si alguien nos puede ayudar aquí. Sin temor, usted conteste, no pasa nada. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Entonces, ¿cómo podríamos definir la personalidad del Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es el carácter del Espíritu Santo? Muy bien. ¿Cómo esos son sus valores, sus atributos? Amoroso. Muy bien. Sabio, consolador, protector, ayudador, mi consolador. Muy bien. Muy bien. Paciente, amoroso, fiel, misericordioso, bondadoso. Eso, fiel y verdadero, misericordioso. Bueno, qué bueno que están contestando todos, ¿eh? Bueno, estamos contestando parte de su personalidad. Me gusta esta que acaba de decir Eunice. A ver, celoso, sabio, bondadoso, misericordioso, amoroso. A ver, todos los que contestaron. Y vamos a poner esta aquí de Eunice aquí como algo de referente, ¿no? Sabio, fuerte. Bueno, fuerte es un atributo. Fuerte. Fuerte es un atributo. El atributo. Vamos a ver la diferencia entre la personalidad y sus atributos, porque tiene atributos el Señor, ¿no? Tiene cualidades, ¿no? Pero lo que define una persona, por ejemplo, tú dices, esa persona es buena onda, esa persona tiene un buen carácter, es muy amable, es muy bondadoso, muy misericordioso. Eso, a una persona no lo define realmente no lo define sus talentos, no lo define tanto las cualidades sí, pero no lo que tiene. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene poder. Diga conmigo, el Espíritu Santo tiene poder, pero al Espíritu Santo realmente no lo define el poder. Lamentablemente la gente ha definido al Espíritu Santo por el poder. Y eso es lo que quiero un poquito hoy hablar un poquito. Entonces, eh, mucha gente es muy interesada hasta la fecha en cuestión en sus valores. La gente tiene esto, si me da, si me va, lo sigo. Si mi amigo tiene dinero, me junto con él. Si no, no es mi amigo. Si aquel chavo tiene propiedades, tiene esto, me ando pegado con él. Si aquella chava tiene esto, me pego con ella. O sea, así es la gente en su estado natural por la codicia que hay en la sangre de las personas. Y esa codicia, claro, se tiene que romper. Hay niveles de codicia.
hay niveles de orgullo en las personas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, muchas personas también buscan a Jesús, buscan al Espíritu Santo por codicia. Lo buscan por codicia. Lo, 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 lo codician por el poder. Y, ok, muy bien, pero cuando el Espíritu Santo no te hace el milagro, cuando el Espíritu Santo por misterios no te sana, cuando el Espíritu Santo no te restaura el matrimonio, pues resulta que las personas se alejan de la iglesia, de la casa del Espíritu Santo, se alejan de donde Él está, dejan de buscarlo, lo cambian por otro que aparentemente tiene más poder, cuando realmente el Espíritu Santo es quien tiene más poder, es el que tiene todo el poder realmente, pero Él sabe en dónde dar poder y Él sabe en dónde no dar poder. Él sabe en dónde restaurar y en dónde no restaurar. Él sabe en dónde se le ama verdaderamente y en dónde no se le ama. Él sabe en dónde ministrar sus milagros y en dónde no. Jesús estuvo en Nazaret y quien ministraba los milagros no era Jesús, era el Espíritu Santo a través de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús y de hecho podríamos decir que en la tierra el Espíritu Santo es Jesús, porque Jesús era ya resucitado el Señor, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son uno solo. Amén. Entonces, muchas personas no recibieron de Jesús porque el Espíritu Santo se detenía, porque las personas seguían a Jesús y lo dice en uno de los textos bíblicos. El Espíritu Santo decía a través de Jesús, ustedes me siguen solamente porque son muy interesados. Me siguen por la comida que les voy a dar, pero sus corazones están en otros lados, en otro lado. Vamos a ver si encontramos este texto bíblico. Ustedes me siguen. Muy bien. Es San Juan, capítulo 6, verso 26. Si quieres en tu Biblia, lo puedes, lo puedes tú leer en tu casa. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ya no lo pude abrir aquí. Muy bien, pero estamos aquí, ¿verdad? A ver si alguien me lo puede poner aquí como un mensajito y ahorita lo ponemos. Jesús le dice a las personas, ustedes me siguen por lo que les doy, pero verdaderamente el corazón de ustedes está totalmente en otro lugar. Y así es la gente muchas veces. La gente muchas veces busca el mejor postor. Si me sana, voy a la iglesia. Si me hace el milagro de mi matrimonio, voy a la iglesia. Si me da el trabajito que quiero, le diezmo. Si me da el negocio que quiero, le ayudo ahí en la iglesia. No, hombre, el Señor no necesita nuestra ayuda. Y nosotros necesitamos en todo momento al Señor. Si me sana, lo sigo. Si no me sana, no lo sigo. He ahí un problema muy fuerte por la mala interpretación de quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mira, aquí está el texto, David lo acaba de poner. Respondiendo Jesús, Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscas, no porque habéis visto señales, sino porque comes el pan y os sacias. Amén. Amén. Solamente por el pan lo seguían. Lo seguían por los milagros de la multiplicación del pan. Amén. Entonces, vamos bien. ¿Se está escuchando? ¿No se está yendo la transmisión o algo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Aleluya. Amén. Realmente, la mala interpretación que se le ha dado al Espíritu Santo es y una mala revelación que hay en el corazón, ¿no? Es que la gente cree que el Espíritu Santo es poder. Y eso es un problema muy grave. Y mira, nada más, si la gente cree que el Espíritu Santo es poder, tiene otros conceptos también muy erróneos
si tienen un concepto erróneo de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo, porque no se le conoce que son los anfitriones, los líderes verdaderamente de la iglesia, los dueños de la iglesia, los comandantes de la iglesia, pues ¿quién van a tener un error de nosotros, no? La gente cree que la iglesia está para esto, para esto, para aquello. La gente cree que el pastor tiene la obligación de hacer esto, esto y esto y esto. Cuando se desconoce de lo que hace un pastor, se desconoce de la función de una iglesia, de la identidad del pastor, de la responsabilidad del pastor, del propósito verdaderamente de un pastor que hay que hay en una comunidad, también se desconoce de la identidad y del propósito principal que tiene la comunidad en la sociedad, que tiene la comunidad en la ciudad, pues también se va a desconocer mucho más. Si se desconoce de la identidad de quién es el Espíritu Santo, pues con más razón se va a desconocer la identidad de lo que es la iglesia y lo que hace un pastor, de lo que hace un líder, de lo que hace un siervo. Por eso es importante entrar al discipulado. Los discipulados que tenemos, las clases que tenemos, ya se abren ahora en febrero. Todos los discipulados que usted necesita, toda la enseñanza que usted necesita para caminar en la identidad, en el propósito y en el destino en el que usted debe de andar. Ahora, es tan importante que cada uno de nosotros tenga por revelación, tenga por entendimiento, y pídele al Señor, Señor, revélame cuál es la función mía, la función tuya, revélame cuál es la función de la iglesia, cuál es la función de nosotros, y revélame, Padre, revélame quién es Jesús, porque menciona usted el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no lo conoce. Usted dice, el Espíritu Santo es el ayudador, el Espíritu Santo es mi consolador, el Espíritu Santo es mi amigo. Y cuando alguien te batea en la calle, cuando el pastor no te escucha porque por alguna razón, cuando alguien ahí líder te hace mala cara, te quieres cortar las venas. Entonces, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu ayudador entonces? ¿Dónde? Siempre ha estado ahí el Señor, pero la que nunca o el que nunca estuvo fuiste tú, porque realmente nada más de habladas dices el ayudador, el consolador, el paracleto, de habladas, como dice Jesús, de habladas, pero el corazón no está en donde debe estar porque no tienes la comunión con Él. No hay comunión con el Espíritu Santo. Y tienes otro concepto del Señor, tienes otro concepto de su iglesia, tienes otro concepto en tu corazón de quién es Él, o crees que Él está en su responsabilidad y en su obligación para sanarte cuando no está en su responsabilidad ni en su obligación para hacerte un milagro. Él hace milagros donde Él quiere y como Él quiere y a la hora que Él quiere y como Él se mueve. Él es Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Me llegan mensajes a mí a diario como no tienes idea. Me pasó esto, me pasó aquello. Bueno, gloria a Dios, me gusta escuchar a las personas, pero hay mensajes que como que en el espíritu se sienten como que usted es responsable, como que mira, pastor, como que algo está pasando, revisa bien si estás bien con Dios porque no me está yendo bien a mí. Oye, espérame, la comunión con el Espíritu Santo, tenla. Le hacen responsable a la gente de sus pecados, hacen responsable a otros de sus errores, o bien simplemente Dios te está metiendo en un proceso, Dios te está metiendo en un, para que lo busques a Él en un desierto y no lo aceptas. Hay gente que no acepta sus procesos, sus desiertos, andan de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. Este año acaba de empezar y hay gente que ya recorrió en estas 3 semanas 3 iglesias, una por semana. Andan buscando a ver dónde pega el huevo, nomás así, ¿no? ¿Dónde me ponen atención? ¿Dónde soy el anfitrión? ¿Dónde soy la anfitriona? ¿Dónde soy la reina? ¿Dónde soy el rey? ¿Dónde valoran lo que yo hago? ¿Dónde valoran mi dinero? ¿Dónde valoran esto? ¿Dónde valoran aquello? Ando viendo, a ver, no, fui a conexión y como son muchos, no, ahí no me van a poner atención. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios?
Entonces, ¿a quién estás buscando? ¿Al hombre, a la iglesia o al dueño de la iglesia? El dueño de la iglesia es el Espíritu Santo. Platicaba con un pastor hoy y, y le digo, ¿sabes que hay cómo hay personas que tienen muchos problemas de identidad en este tiempo? Y yo creo que la iglesia, le digo, deberíamos hacer un curso para todos los pastores y para muchas líderes, porque uno de los problemas que hay en la iglesia, a menos hablo por mi ciudad, es que no tienen identidad. No saben si son de Juana, de Chona o de Sor Juana, como decía la India María, ¿no? Si soy de acá, si soy de allá, ¿verdad? No tienen identidad de pertenencia, no tienen un sentido de pertenencia. O sea, la gente está en una iglesia porque le trataron bien simplemente, pero ni siquiera le ha preguntado a Dios, ¿será que aquí me quieres tener, Jesús? ¿Será que aquí Espíritu Santo es el diseño de Dios para mi vida? Aquí es donde voy a crecer, aquí es donde me voy a plantar. La gente no le pregunta a Dios por eso. La gente nada más va donde le tratan bien, la gente va o va si le queda cerca a la iglesia ahí de su casa, o va porque va una amiga, o va porque simplemente ahí va a ser la figura de la iglesia, por eso está ahí. Pero no está realmente porque ha sido la voluntad del Señor, porque no lo han escuchado, porque nunca han tenido comunión con Él, porque creen que Él es poder, porque creen que Él es una vara mágica que cambia que cambia la vida de alguien, nada más porque es Dios y tiene la obligación de cambiar mi vida. Espérame, ¿cómo? No, no es así. En la comunión con el Espíritu Santo, que tiene que ver con amistad y compañerismo, que tiene que ver con una relación diaria en tu aposento, en el Walmart, en la calle, en todos lados. A mí me han juzgado de loco en ocasiones porque hablo solo, porque voy por los pasillos de los centros comerciales y voy hablando solo. ¿Con quién está hablando ese hombre? Voy hablando con el invisible. ¿Con quién se ríe? Me río solo. ¿Con quién habla solo? ¿O por qué tan callado? Va como un zombie. No, no estoy un zombie, estoy guiado por el Espíritu Santo, porque me gusta estar conectado con Él, no solamente en la oración de la mañana, ni la oración de la tarde, ni la oración de la noche, sino todo el día, escuchando al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacemos, amigo? ¿A dónde vamos? ¿Cómo quieres que lo haga? Yo, ¿qué más que anhelo? Siempre servirle a Él, pero anhelo más ser un hijo de Dios. Siempre grábate esto y grábatelo para ti. Mi pastor anhela más ser un hijo que un ministerio. Y eso anhelamos más, tener amistad, ser hijos de Dios, que tener una plataforma. Y ese es nuestro lema también en el liderazgo, porque hay gente, ¿cómo pelea un ministerio? ¿Cómo es un fastidio ver gente que pelea ministerios como si se los fueran a robar? Porque los llamados son irrevocables, los ministerios son irrevocables. Simplemente, si Dios te dio el ministerio, gloria a Dios, son miles que son hoy llamados, cientos, miles por montón han sido llamados por Dios, pero lamentablemente no todos tienen el carácter de Cristo. Lamentablemente no todos tienen comunión con el Señor. Ahí estaba Balaam, que profetizaba, era un gran profeta, pero era un hijo del diablo, el tremendo, por todo lo que hacía. Entonces hay gente que en la iglesia, en vez de parecer cristiana, parece hijo del diablo por su mal comportamiento. Pero tiene un llamado. Pero le sabe a esto, le sabe a aquello. Y discúlpeme, voy a hablar de la alabanza, pero no de la alabanza de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque sé que los muchachos de la iglesia se están comportando, gracias a Dios, a la altura como debe ser. Y oramos para que sigan así. Pero yo conozco muchos grupos de alabanza que cantan a Dios y en la noche fornican. Cantan a Dios y en la mañana hacen tontería y media. Cantan a Dios, le pegan a la batería, al instrumento, ahí, al piano, y su vida es un desorden. Entonces no coincide realmente lo que hacen, lo que dicen ser con su testimonio. ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios, porque no hay comunión con el Espíritu Santo de Dios. No hay
relación con Dios, cuando hay una comunión con el Espíritu Santo y lo has encontrado, dice Jesús, Mateo 13, verso 44, has encontrado el tesoro. Y quien ha encontrado el tesoro va y se despoja de todo peso que le acecha, va y se despoja de todo peso de distracción, va y se despoja de todo lo inmundo, lo impuro, lo perverso, todo lo que sabes que te puede regresar al mundo, al pecado. Quema las barcas, como lo vimos la semana pasada. Queman las barcas para no regresar y compras aquel campo donde está el tesoro y te dedicas al Señor y comienzas a tener un temor reverente y un respeto reverente al Señor, que lo más importante para ti es la comunión. Mira, cuando me llegan a mí bastante por mensaje, yo quisiera un día que estuviera conmigo, un menos una mañana, todos los mensajes que llegan, pastor esto, pastor aquello, pastor lo otro, y digo, Señor, que no tienen comunión contigo. No hablan, Señor, contigo. Bueno, yo les digo, ¿saben qué? Pues el Señor tiene el control. Yo no tengo el control, porque yo antes me cargaba con todo lo que me llegaba. Uy, y esto y lo otro, y hasta andaba de mal humor y perdía mi relación con el Señor. Yo lo que hago mejor es orar, ponerme de rodillas, porque el que va a solucionar el problema es el Espíritu Santo. Pero dice la gente, el pastor no me atendió. El pastor debía haber atendido. Mi hermano, te estaba atendiendo, pero no me veías. Estaba orando por ti. Entonces le dice, mejor me voy de la iglesia porque voy a ir a una iglesia donde el pastor me atienda. En esta iglesia ya somos muchos y como somos muchos, el pastor no me puede atender. Eso se llama espíritu de religión en tu corazón, porque buscas siempre que el sacerdote te atienda. Buscas que, así como la iglesia católica, que buscan que el sacerdote les eche el agua bendita, nada más, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿y dónde está la comunión con el Espíritu Santo? ¿Dónde está esa relación con el Señor? ¿Dónde está ese temor a Dios? ¿Dónde está la espera? ¿Dónde está? Si él te habla, él te va a decir, espera, te van a hablar, espera, vas a recibir una llamada. Espera, vas a recibir una promoción. Espera, viene tu milagro. Espera, estás muy joven para mudarte a otro lado. Espera, hay inmadurez en tu vida. Espera, aleluya. Entonces, igual hoy tenemos un grupo de servidores que está trabajando como no tiene idea. Han, han han descuidado inclusive su comunión con Dios por atenderte. Han descuidado su familia por atenderte, han descuidado sus negocios por atenderte, han descuidado muchas cosas, o bien, yo diría, perdona la palabra descuidar, han sacrificado tiempo que se lo dedicaban a la oración con el Espíritu Santo, no salían de su recámara, pasaban horas allá, pero el Señor les dijo, salgan un ratito de su recámara y vayan y atiéndanme al pueblo. Sacrificaron tiempo de su negocio, sacrificaron tiempo de su trabajo, sacrifican tiempo con su familia y luego muchos son mal agradecidos. Dicen, no, yo quiero hablar con el pastor porque él es el que tiene la solución. No, yo no tengo la solución. La misma unción que está sobre mi vida, la misma presencia de Dios está sobre mis hijos espirituales. Por eso fueron escogidos por el Señor. Por eso Jesús venía y les impartía poder y autoridad para que hicieran lo mismo que Jesús hacía. La Biblia dice en el Salmo 133 que la bendición viene de la cabeza hasta los bordes. Y tanto como el que llega al último y al servicio, a estar involucrándose y pegado con el liderazgo, con el pastor, porque es importante, la unción se pega así, la unción se manifiesta cuando estamos unidos, cuando estamos pegados. Yo le decía al pastor que lo honro mucho y alabo a Cristo por la labor que hace aquí en la ciudad. El pastor se llama Santos, de Cristo Vive. Y yo le digo, ¿cómo yo aprendo mucho de ti, Santos? Porque tienes un modelo realmente como el que el Señor tenía. Vivía con sus discípulos, dormía con sus, literalmente ahí cerca de sus discípulos, comía con sus discípulos. Claro, porque allá es en Cristo Vive, es un, eh, es un lugar donde personas que tenían antes adicciones van y comienzan a congregarse ahí y, y ahí comienzan a vivir, ahí los cuidan por un tiempo. Pero el diseño de Dios en ellos
aprovechan ellos que están ahí todos juntos y viene la unción y comienzan a hacer cosas impresionantes. Eso es bien bonito. Claro que para nosotros es imposible tener ese sistema porque cada uno anda por su cuenta en el trabajo, en la familia, en esto, pero sí estamos pegados realmente. El poquito tiempo que tenemos aquí por teléfono, por llamadas, ahí la unción se transmite, la gracia se transmite, el ADN se transmite, la visión se transmite, pero sobre todo esa esencia de tener la búsqueda al Señor se transmite. Y entonces muchas personas, yo veo que no, dicen, no, es que yo quiero hablar con el pastor, pero el pastor está ocupado ahorita, está con Dios, está en el monte, como en el tiempo, todos los pastores del Espíritu tienen que estar en el monte, por eso dicen pastores del Espíritu, porque están con el Señor, más que con las personas. Cuando el pastor desciende, te da una palabra, ok, tómala. Pero pastor, yo no quería escuchar esto. Bueno, pues es lo que Dios dice para ti. ¿Qué quieres que haga? Yo no soy Dios. Simplemente es lo que el Padre dice de ti. ¿Cómo le hago? No, es que quiero escuchar otra palabra. Bueno, no te puedo dar otra palabra porque es lo que el Señor me dijo que te dijera. Cada domingo, cada devocional, cada enseñanza, hay una palabra de Dios para ustedes. Palabra de Dios, no del hombre. Palabra de Dios. Palabra del Padre, palabra del Espíritu Santo para tu vida. Esa palabra no viene del hombre, viene del Espíritu Santo. Yo escucho hombres que dicen, ay, te voy a soltar una palabra. Ah, esa palabra es tuya, no me interesa. Yo quiero la palabra de Dios. Hay profetas que dicen, si me provocas, te suelto una palabra. No me interesa tu palabra. Me interesa la palabra del Espíritu Santo, la que viene del cielo. Tú solamente eres un mensajero, un portador de esa palabra. Entrégame la palabra que Dios te entregó, no la que tú me quieras dar. A mí no me interesa tu palabra, porque tu palabra está vacía. La única palabra que llena es la palabra del Espíritu Santo. Es la palabra que viene de Dios. Es la única palabra que causa un impacto. Es la palabra que está ligada a la palabra de Dios, la que viene del cielo. Esa es la palabra que impacta. Esa es la palabra que transforma. Esa es la palabra que corrige, que instruye, que dirige, que nos lleva a buena tierra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Es la palabra que nos va a llevar a la conquista, es la palabra que nunca falla. La otra palabra, la motivacional, la del hombre, la que te soba ahí la espaldita y la nuca, esa es nada más de un masajito temporal, es un mejoralito temporal, pero esa caduca. Pero la palabra de Dios no regresa al cielo, sino que cumple el propósito por la cual ha sido enviada sobre la tierra. Y usted debe de buscar a la palabra del Señor en la vida del sacerdote o en la vida del líder o usted mismo directamente al Señor, la palabra de Dios. Y cada domingo que hablamos palabra de Dios, yo le digo a la gente, oye, pues el domingo tuvimos un servicio glorioso, hubo guerra espiritual, se movió esto, se movió el otro. Y al otro día me empiezan a hablar, no, hombre, que esto y que, oye, no estuviste conectado. La verdad que ni le puse atención, pastor, traigo muchas broncas porque ando así, pastor. No, es que yo no te puedo ayudar, le digo. Ya te dio la palabra el Señor el domingo, vuelve a revisarla, vuelve a revisar la red social, vuelve a revisar la palabra, conéctate. Es que paga el precio, deja de ser flojo y conéctate con la palabra de Dios. Porque la gente es muy floja, no quiere escuchar a Dios, quiere una solución rápida, instantánea. La gente hoy fácil la pudiéramos tener en un supermercado, en un pasillo y hermanos Maruchan, quieren estar listos en 3 minutos, quieren estar listos, quieren que su vida se resuelva en 3 minutos, quieren que todo se resuelva ya y ya, así todo rápido, así, hermanos, palomitas de microondas, esos son los hermanos de hoy, muchos hermanos así son, los hermanos Maruchan, los hermanos palomitas microondas. Voltea con el que está enseguida, tú no eres Maruchan, tú eres un hijo de Dios. Y nada más tienes la cara de Maruchan, pero no eres Marucha, eres hijo de Dios. Amén. Amén, sí, porque así están los hermanitos hoy.
lamentablemente quieren todo, todo. Vamos a conexión porque dicen que ahí mis problemas son resueltos. Mentira del diablo. Entrar a conexión es entrar al río de Dios y el Señor es el que tiene tu proceso. El Señor sabe cómo te va a bendecir, el Señor sabe cómo te va a llevar, el Señor sabe cómo te va a arrastrar en esa corriente. Él tiene para ti tu bendición, pero Él sabe cuándo dártela y cómo dártela. Amén. Quieren desiertos de 4 minutos, dice Claudia. Dios mío, Dios mío. Entonces, ese es un detalle que hoy hay en la iglesia del Señor a nivel instituciones, a nivel institucional, en todos lados existe esta situación que es muy terrible y que realmente hace que se pierda la comunión con el Señor. El Señor nos anhela celosamente, nos desea como no tienes una idea. Sí, claro, el pastor está para darte un buen consejo. Claro, el pastor está para confirmarte el sueño. Claro, el pastor está también ahí. A veces lo tiene, a veces no, ¿verdad? A veces tiene la respuesta, porque a veces se la da el Señor y a veces no. A veces el pastor te puede dar una respuesta de que si vas por buen camino. Claro, el pastor está para orar también por ti. Pastor, vamos a echarle ganas, oramos juntos, nos unimos. Claro, vamos a unirnos. La oración de mutuo acuerdo, como lo vimos. Vamos a orar, pastor, por mi hija, por mi familia, pero vamos a unirnos, pero no me deje a mí todo el paquete. No es lo mismo que usted me hable a mí, me dice, pastor, ¿qué tal si me apoya a orar? ¿Qué tal si oramos juntos? ¿En qué momento le marco para que juntos oremos? Ah, no, yo me uno a tu oración. Pero quieres que yo dirija la oración, quieres que yo fabrique el tema, quieres que yo le dé solución a las cosas. Hey, es tu guerra, tienes que aprender a pelearla. Pero no es lo mismo que vengas tú y que me digas, pastor, ayúdeme a orar, tengo un problema, vamos a unirnos enseguida. Ahorita tomo la llamada y nos ponemos a orar juntos, al menos 2, 3 minutos, y hay victoria, porque la Biblia nos enseña que la oración de mutuo acuerdo mueve montañas. Amén. Eso es estar en el espíritu. Eso es tener carácter para ganar nuestras batallas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llevamos ya 52 minutos y todavía no comienzo. Señor Jesús, ¿a qué hora se nos fue el tiempo? A ver, ¿qué opinan en esos momentos? Opiniones. El Señor es celoso. Ponía Eunice hace como media hora, ya la dejamos atrás, hace media hora, y ella ponía, el Señor es celoso, es celoso. Entonces, ¿por qué quiere más al pastor que al Señor? No puede idolatrar al hombre, deje esa idolatría, tiene que amar más al Espíritu Santo. La visión de nuestra iglesia, Conexión, es como su nombre lo dice, conexión. Conexión. Si usted decide entrar en el río de la conexión con Dios y usted se conecta con Dios, y si la vecina no se conecta, si el hermano no se conecta, si el líder no se conecta, ¿qué le interesa a usted? Usted no se desconecte de su conexión. Usted tenga su conexión con Dios, allá ellos. Si usted se conecta, avanza. Si el otro no se conecta, no avanza. Esto es como un juego, ¿no? De esos de consola, ¿no? ¿En dónde vas? En el tercer nivel. Bueno, ahorita voy a apagar la consola y se queda grabado. Mañana lo vuelvo a prender para avanzarle. Así es esto. Tú, la fuente de poder es el Señor. La fuente de energía es el Espíritu Santo. Tú sabes en qué momento te conectas. Te desconectas, te quedas ahí, apagas el juego. Te conectas, inicias el juego y avanzarle. Amén. Entonces es tan importante que nosotros tengamos esto por entendimiento para poder realmente iniciar la comunión con Dios, la comunión con el Señor. Ahora, el Señor, tú decías, es celoso. Hace rato decía Eunice, amén, es celoso. Entonces, el Señor, cuando tú comienzas a tener una relación con Él, Él quiere todo, lo quiere todo. Te quiere a ti, quiere a tus hijos, quiere a tu casa. Y cuando tú lo ignoras, cuando Él desea hablar contigo y lo ignoras, Él se contrista.
Él se apaga en tu vida. Él está buscando siempre en dónde puede haber una relación. Entonces, muchos de ustedes no quieren una relación con el Espíritu Santo. Solamente quieren el poder del Espíritu Santo. Y buscar al Señor por poder sin relación, eso se llama fanatismo. Póngale aquí, fanatismo. Gracias, Jesús. Fanatismo. Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cuántos fanáticos hay acá? No, ¿verdad que no? ¿Cuántos fanáticos hay acá? No, diga conmigo, yo no voy a ser un fanático. Yo no seré un fanático. Vamos, quítate eso, di conmigo, yo renuncio a ser un fanático en el nombre de Jesús. Yo renuncio a ser un fanático. Alguien tiene que declararlo y decirlo, yo renuncio a ser un fanático. Yo no seré fanático. Yo seré adicto a la presencia, a la búsqueda. ¿Qué es una adicción? Te voy a hablar un adicto. Yo fui un adicto a las drogas. Fui un adicto a las drogas. Y no podía vivir sin las drogas. Lo máximo que duraba sin drogarme era un día. Al otro día andaba loco, que quería que buscar droga, pero era un adicto a la droga. Y fui un alcohólico. Y lo máximo que duraba sin ingerir era un día y medio, a lo mucho. Cuando me llegaba el dolor de cabeza, la necesidad, iba y buscaba alcohol. Todo eso quedó atrás cuando conocí al Espíritu Santo. Fue tan hermoso y tan maravilloso que me hice adicto a él. Y yo te aseguro que si yo no lo busco un día, me vuelvo loco. Yo no sé quién, yo no sé por qué cristianos, no sé en qué mundo viven, pero, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que en una semana no lo has buscado, en un mes, no, inclusive canciones que se cantan de que no lo busqué, no entiendo, ¿no? Pero realmente eh, yo no podría vivir sin Jesús, me muero, me seco. Yo no podría vivir sin cantarle una canción, sin hablar de él, sin estar aquí, sin tener una relación, aunque sea a veces un poquito, sinceramente, porque a veces uno está cansado, o el Señor te ha puesto a hacer una actividad, la obra del Señor te consume mucho, la obra como pastor es muy desgastante, pero no puedo vivir sin introducirme a su presencia. Me hice adicto a su presencia y ya no puedo vivir sin su presencia, no puedo. La necesito todos los días, necesito su respirar, necesito su sentirlo, necesito abrazarlo. Es que me hice un adicto a su presencia, un adicto. Yo te puedo hablar lo que es ser un adicto porque fui un adicto a otra cosa, pero hoy soy adicto a la presencia del Señor. No puedo vivir sin la presencia del Señor. No tengo a dónde ir si no estoy con Él. Nada, nada me sabe rico más que Él. Nada. Ha habido temporadas hablando de alguna victoria natural, alguna victoria terrenal, algún un regalo que de repente por ahí alguien nos ha dado, un dinerito que necesitábamos como familia para comer, para pagar esto. Wow, te sabe bien, pero no. Dura así como que un minuto, 2 minutos el gozo. Y bueno, dice, bueno, pero necesito buscar al Señor. Mi principal problema que tengo, yo creo, bueno, no problema, pero mi principal responsabilidad es buscar a Dios todos los días. Y mi principal problema, si no lo buscara, no es el dinero, es Jesús. Diga conmigo, mi principal problema no es el dinero, no es el trabajo, no es la esposa, el esposo, los hijos, no. Tu principal problema es que no lo has encontrado. Ese es tu principal problema.
que cuando lo llegas a encontrar, ya nada importa porque sabes que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Y necesitarías experimentar un grado muy profundo de comunión para entender esto. Necesitarías tener un encuentro con Dios y lo deseo, lo declaro. Te declaro que vas a tener un encuentro con Jesús y será tan profunda la relación que tengas con Él que todo lo demás será añadiduría, que todo lo demás vendrá por añadiduría. Deseo que tengas con todo mi corazón un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Jesús se te va a aparecer en una teofanía, en una cristofanía. Ahí estará el Señor. Se te va a aparecer. Yo tuve un encuentro con Jesús hace años. Hablé con el Señor, platiqué con Jesús, caminamos juntos. Después de ese día mi vida cambió porque me di cuenta que Él vive. No es una mentira, no es solamente es que está en la escritura, no es un sueño, no es una historia. Él es real, Él vive, Él está viéndonos. Tarde o temprano va a descender a tu sala y va a hablar contigo, se te va a aparecer en el camino, así como se les apareció a muchos discípulos. Y cuando se les aparecía a los discípulos en el camino, cuando iban camino de Maús, dice la palabra del Señor, que las escamas de los ojos se les fueron. Hoy declaro que las escamas que tienes en tus ojos se te van a ir en el nombre poderoso de Jesús, porque Él vive, Él es real. Comenzarás a tener encuentros tan poderosos con Jesús que la gente te dirá loca, como le decían a María Magdalena. Comenzarás a tener visitaciones tan sobrenaturales con Jesús que la gente te dirá loco, hablas igual que Él, caminas como Él. Pero también habrá la clase de personas como la clase de Tomás, que no van a creer hasta ver. No seas como ese Tomás que tuvo que creer, tuvo que ver para creer. No, cree por fe desde ahorita, porque la fe es lo que hace que Jesús descienda. Comienza a tener fe en la palabra, comienza a hacer que la palabra de Dios cobre vida en tu corazón. Cobre vida en tu corazón. Y este fin de semana veré otra cara en ti, veré otro rostro en ti, veré otra persona en ti, te veré diferente. Dejarás de ser un fanático, un seguidor de profetas, seguirás a Jesús. Los fanáticos siguen pastores en las redes sociales, en YouTube, en esto, en aquello. Alaban mucho las palabras que hablan los hombres de Dios. Hoy dijo aquel, wow, no, hombre, qué tremendo. ¿Y de qué te sirve tanto wow, wow? A veces parece la gente como perritos. Wow, 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 wow. ¿Y de qué tanto wow? Se asombran. ¿De qué tanto wow? Más bien que ese wow se haga una realidad en ti, en tu espíritu, con una sola palabra que encuentres de parte de Dios. Una sola palabra basta para que tu vida sea transformada. Una sola palabra. Por eso el centurión impresionó a Jesús con su fe, porque le dijo, envía la palabra y mi gente que está allá en la guarnición será sana. Y Jesús dijo, tremendo, no he encontrado una fe como la tuya en Israel. Ahora sí puedo decir, wow, qué fe. Que tu fe impresiona al Señor. Como la gente come y come y come palabra y come y no se llena. Oye, son bien comelones, no se llenan, quieren más palabra, pero no tienen comunión con Dios. Quieren más palabra, pero no accionan en ninguna palabra. Están cabezones. Sí, sabe que se va de lado. De tanta palabra se llenó, se inflamó su cabeza de tanta palabra. Ahí es donde nacen las religiones, donde nacen las falsas doctrinas, donde entra el espíritu de griego. ¿Sabes qué era el espíritu griego? ¿Qué tenían los griegos por costumbre? Los filósofos griegos tenían el amor al conocimiento, tenían amor a la filosofía. Y ¿sabes con quién tenían comunión? Con sus ideas.
tenían comunión con sus palabras, tenían comunión con todo el intelecto que tenían. Ahí se alimentaban, y la gente en este tiempo también, mucha gente se alimenta con lo que sabe. Se alimenta con su comunión, con lo que hay en su mente, con sus ideas. Oh, me veo tan guapo. Oh, Dios, ¿por qué me hiciste tan perfecto? Así, vanidosos, vanidad. Y se tienen esa comunión con su ego, con su orgullo, y no tienen la comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, lo primero que el Señor va a hacer en tu vida va a ser crucificar tus pasiones. Lo primero que va a hacer el Señor en tu vida va a ser tratar contigo, va a decirte, te va a decir el Señor: ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué hablaste esto que no tenías que hablar? Y el Señor te va a llevar a un punto en donde tú te tienes que arrepentir primero, y luego podrás tener una relación con Él. Siempre es la misma historia en las mañanas conmigo. Siempre la misma historia en la mediodía conmigo. Siempre la misma historia en la noche conmigo. A ver, ¿por qué hiciste esto? A ver, ¿por qué aquello? Ay, Señor, perdóname. Viene con su amor a confrontarme. Viene con su amor a sanarme. Viene con su amor a, a hacer que yo me humille delante del Señor, porque el que se humilla será exaltado. Una vez que me humillo delante del Señor, ahora sí vamos a platicar, y de una forma amorosa, una forma hermosa, una forma amigable. Y de repente ya quedó atrás eso. Oye, Señor, ya no te acuerdas de lo que hice. Ya me quedó atrás eso, hijo. Sigue avanzando. Tenemos muchas cosas por hacer. Haz esto, haz este mensaje. Dile a mi pueblo esto. Habla con ellos. Enséñales acerca de la comunión conmigo, porque es lo que el Espíritu Santo desea, que tú tengas una comunión con Él. No quiere que lo sigas más buscando por poder, porque eso es fanatismo. Es fanatismo. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, somos el templo de Él. ¿No sabéis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 16, 9. Cuando realmente comenzamos a hacer las cosas bien, somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Señor. Mis mayores imparticiones no han sido en sí por hombres de Dios. Mis mayores imparticiones fueron directamente del Espíritu Santo. Y mis mayores imparticiones hasta la fecha son cuando decido meterme 3, 4 días sin salir de mi cuarto con el Espíritu Santo. Mis mayores imparticiones vienen cuando me quedo por horas clamando, 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 porque Él me dice, clama, clama, te dice, clama, clama, y ahí recibo una impartición. Hay gente que necesita ir, no sé hasta dónde, para recibir una impartición. Bueno, yo en algún momento lo he hecho por obediencia, pero tu mayor impartición debe ser en el aposento. Ahí es donde el Espíritu te va a impartir. Ahí es donde Él va a hablar contigo. Ahí es donde Él va a desarrollar tus dones. Ahí es donde Él va a hacer proezas contigo. Entonces dijimos que lo que hace una persona no era su dinero, lo que hace una persona no es su casa, no es su carro, no es su marca de ropa. Lo que hace una persona es su carácter, porque puede tener un buen carro, una buena casa, una buena marca de ropa, pero un presuncioso, una presumida, no cae bien. Entonces, es mal carácter, ¿no? ¿Verdad? Lo que hace una persona realmente no es eso. Lo que hace una persona es su carácter, su carácter, su manera de ser. Y tú dices, bueno, esa persona es así, ok, ese es así, ¿no? Este es así, este es buena onda, como que este no, no. Lo que hace una persona realmente entonces es su carácter, es como la identificamos. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo no es su poder, no es su poder, porque si entonces al Espíritu Santo, que mucha gente, lamentablemente, muchas iglesias, muchas denominaciones, al, lo que hace al Espíritu Santo es el poder, pero no, no es así, no debe ser así, porque a veces el poder, Dios mismo cierra la válvula para que lo busquen por persona, no por poder. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo no es el poder, lo que hace al Espíritu Santo es su amor, es su esencia, es su personalidad, sus sentimientos, su intelecto. Él es el consolador, Él es el que todo lo escudriña. Él
se contrista. Él a veces se puede enojar. Si tú en lo natural has dejado a personas plantadas y esas personas se han molestado contigo, se han puesto tristes porque no fuiste, pues siendo Dios, ponte a pensar cuando lo dejas plantado. Ponte a pensar, ¿cómo está el corazón del Señor? Ay, pastor, yo no sabía que el Señor tenía un corazón. Claro que tiene un corazón, entonces nosotros, ¿qué corazón tendríamos? Primero es el corazón de Él y luego nosotros. Y en el corazón de Dios, Él tiene sentimientos muy lindos. Él mismo dice la palabra de Dios que por amor a Él se perdona a Él mismo para no dañarse. En el libro de Génesis capítulo 6 hay un momento en el que la tierra está desordenada y está literalmente en un caos. Es en el tiempo de Noé y dice, me pesa haber creado al ser humano. Estaba cansado el Señor. Hay un momento en la historia de Dios que Él se ha cansado. En el Antiguo Testamento muchas veces lo vimos cansado a Dios. Muchas veces vimos su corazón cansado por tantas traiciones de su pueblo que le daba la espalda. Pero Él mismo venía y se sanaba. Él mismo venía y se perdonaba. Él mismo venía y se reconstruía. Él mismo venía y literalmente Él mismo sanaba su corazón para no lastimarnos, porque nos amaba. Porque un corazón que no está sano lastima a otro. Y Él mismo se aseguró de sanarse para no lastimarnos. Él habla, el Espíritu Santo habla, Él escucha, todo lo escucha, todo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ser. Él pastorea, el Espíritu Santo nos pastoreará. Él pastorea. Sus atributos eterno es para toda la eternidad. Apocalipsis 21:6. Omnipresente. Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que tú estás ahí. Es omnipresente, está aquí conmigo ahorita y está ahí contigo ahorita. Está en todos lados, no te puedes esconder, no hay a dónde ir de su presencia, no hay a dónde huir de su presencia, no te puedes esconder de él. Y hay gente que cree que se esconde en el closet. Ahí está también en el closet. Ahí está el Señor. Es omnipotente. Tiene toda la potencia. Toda la potencia. Es un atributo. Él vendrá sobre nosotros con poder del Altísimo. Cuando Él viene a traer poder cuando ya lo conociste primero como persona. Él dice, te voy a dar poder. Pero no me interesa tanto el poder, Señor. Pero lo necesitas. Lo necesitas para sanar enfermos. Lo necesitas para liberar cautivos, lo necesitas para profetizar, para transformar vidas, pero nunca se te olvide de dónde viene el poder, porque viene de Dios. Porque hay muchos en la Biblia, hay muchos y en la actualidad, y uno puede ser también uno de ellos, que se ha quedado con el poder. Han recibido el poder y dijeron, con esto puedo hacer esto, con esto puedo hacer aquello. Con esto le pongo precio a la predicación. Tantos profetas hoy, lamentablemente, que cobran por predicar. Bueno, yo digo, Señor, está bien que honremos a los profetas, está bien. Está bien que honremos a los pastores, está bien. Ahora parece ser que los profetas son los más importantes, cuando realmente son 5 ministerios: pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. Ninguno de los 5 es más importante que otro. Todos son importantísimos. Aunque el profeta y el apóstol son los que establecen los fundamentos, el apóstol establece el fundamento para que en ese fundamento la iglesia camine, el profeta da dirección, pero el pastor
es el que está casado con la iglesia. No hubiera profeta si no hay pastor. Y el evangelista es el que trae las almas y el maestro es el que enseña. Entonces, los 5 ministerios son importantísimos. Efesios 4:1 dice que constituyó, asimismo, él mismo constituyó Jesús a los 5 ministerios. Entonces, no dijo, y va a ser más importante que todos el del profeta, y al del profeta tienen que poner una alfombra roja, porque es el que profetiza y el que trae los dones de revelación, y a ese se le va a dar más ofrenda que a todos, y a ese se le va a hacer una buena campaña, un buen espectáculo. No, el Señor no habló nada de eso. Esto lo ha inventado el hombre. Y el mismo hombre, lamentablemente, se ha puesto trabas por la vanidad de la vida. El mismo hombre ha, lamentablemente, hecho que muchos hombres de Dios, lamentablemente, se corrompan. O sea, los hombres se corrompen porque el mismo hombre corrompe al hombre. Los ministerios se corrompieron porque alguien mismo los corrompió. Yo te doy más, yo te esto, yo te atiendo bien y el otro no. Bueno, si uno te atendió bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero bíblicamente Pablo iba a iglesias donde se le atendía muy bien, pero también iba a iglesias donde no le atendieron bien. Simplemente él tenía que ir a dar la palabra. Te atiendan bien o no te atiendan bien. Yo considero, si eres un mensajero de Dios, tienes que ir a donde Dios te envíe. Si hay dinero o no, tú tienes que ir. En el Antiguo Testamento vemos a muchos profetas hoy hablando del Antiguo Testamento a su conveniencia, sobre todo cuando hablamos de que Elías vino a la viuda y le dio el pan y luego se le multiplicó a la viuda y el aceite y todo lo demás, y usan muchos textos bíblicos para manipular a la gente, pero no hablan. Y entonces Dios mandó al profeta Eliseo y Eliseo no tocó nada de aquel rey. Y Eliseo no tocó nada del otro. Y el profeta joven se le prohibió tocar del donde Jeroboam le quería dar riquezas y el profeta joven dijo, no puedo tocar. O sea, profetiza, hablan a la conveniencia, pero no hablan todos los demás textos, ¿no? Entonces, hay hoy un tremendo rollo que hay, que yo digo bíblicamente, cuando uno comienza a tener comunión con Dios y a leer la palabra, y si eso no está bien. O sea, cobrar por predicar la palabra, ok, vas a hacer un evento. Hoy está muy de moda cobrar todo, ¿no? Hoy está muy de moda cobrar todos los congresos. Ya se hizo, si usted se da cuenta, ya todos los congresos los cobran. Y con nosotros han venido muchas personas a decirnos, pues cobra el congreso, cobra, ya todos cobran y aparte recuperas y sigues haciendo más. Y digo, pero esto no se hacía antes no se cobraba ningún congreso. Hace 10 años todavía los congresos eran gratuitos, al alcance de todos. Si Dios te pone a hacer un congreso, si Dios te pone a hacer un evento, si es de Dios, Él mismo te da la provisión. Pero hoy se están haciendo muchos congresos con finalidades, está bien para edificar al pueblo, pero también para que dejen ganancias, porque se cobra o bien para recuperar y hicimos congreso, agarramos fama, agarramos poder y seguimos haciendo más congresos. Acabo el dinero no lo perdemos, el dinero se está recuperando porque de una u otra manera, pues la gente paga su entrada y hacemos más congresos. Y así avanzamos, pero estamos avanzando en lo natural y no en lo espiritual. Estamos avanzando en una forma personal, queriendo ser el mejor, queriendo ser mejor que otros. Cuando Dios te llama a hacer algo, Él nunca te va a dejar tirado. Él te va a dar la provisión para hacerlo, pero no necesitamos hacerlo a costillas de otro o ser mejor que otros o patear a otros o aplastar a otros. Nunca se hace eso. No, se hace para edificar al cuerpo, se hace para construir al cuerpo, no se hace para ser el mejor, no, nunca. No es de Dios, ni aún la iglesia, ni aún si la iglesia hoy estamos teniendo, gracias a Dios, un crecimiento, no es para ser la mejor iglesia, no, eso no existe. Es para ser una iglesia, una luz en medio de la oscuridad, es para edificar al cuerpo de Cristo, es simplemente cumplir con la voluntad de Dios. Las iglesias oramos para que el nombre de Jesús, este avivamiento crezca, no se detenga. Pero hay ocasiones que los avivamientos se detienen, hay ocasiones que el mover se apaga.
y luego Dios levanta otra iglesia y así se va. Pero los que tienen su identidad en el Señor, los que saben el sentido de pertenencia, pues saben a dónde pertenecen. Yo platicaba con este pastor en la tarde y le digo, ¿cómo hay gente que es muy novedista? O sea, se abre una iglesia y cómo la gente toda va ahí porque se abre esa iglesia. Pero la gente que tiene realmente, hay que ser maduros, yo decía, porque como hay pastores que hasta se enojan porque la gente se le va a la iglesia. Oye, bueno, yo te comento algo, yo y mi esposa nunca, yo que recuerden, nunca hemos tenido eso. Porque si alguien se va a la iglesia y pertenece a la iglesia, esa persona es como el hijo pródigo. Esa persona pidió su herencia por adelantado simplemente y, y al rato vuelve. No la vayas y la buscas, que el padre nunca fue tras el hijo pródigo. Por eso hay que tener la comunión con la palabra de Dios también. Por eso, es importantísimo, ¿no? Entonces, eh, ok, esa persona es de la iglesia, solita va a volver, tarde o temprano, 1 año, 2 años, medio año, a rato vuelve. Lamentablemente, a veces no vuelven en la condición en la condición buena, sino llegan como verdaderamente como llegó el hijo pródigo, ¿no? Pero vuelven porque son de casa y se vuelven a restaurar. Hoy en Conexión están volviendo mucha gente que había venido a Conexión hace muchos años, están viniendo nuevamente. Ellos dicen, soy de Conexión, nunca me debía haber ido. Ahora hay gente que no es de Conexión y se fue, ya me voy, ¿no? Y aventando, tirando patadas karatecas y ninja y todo lo demás y hablando maldición y hablando mal de nosotros, los líderes. Tú déjalos, no son de Conexión. Que nos mortifica, que busquen, oramos para que busquen, más bien oramos. Nuestra preocupación es, sí, bueno, Señor, oramos para que encuentren el lugar, el destino correcto, el destino profético, el lugar que tú estableciste para que ellos vivan y crezcan. Amén. Ahora, si toda la gente estuviera ubicada en la posición correcta, mi hermano, esto fuera otro asunto. Pero hoy tenemos gente desubicada. Unos están por allá, otros por allá, etcétera, etcétera. Entonces yo hablaba con este pastor y le decía, hermano, ¿cómo hay gente que se molesta? ¿Cómo hay gente que se enoja porque se le sale una oveja y se le va? Por ejemplo, ahora que han venido a Conexión de otros lugares, pues, pues bueno, si Dios las está mandando, y si son de allá, ahí se va a notar. Y si no son si son de Conexión, se va a notar. Y si no son, se van a regresar. Pero el otro pastor, no se enoje. Simplemente no son ovejas fieles. O simplemente no estaban bien con usted, o simplemente no eran para estar ahí, o simplemente Dios estaba esperando en que se abriera este avivamiento para atraerlas, o simplemente nunca le dio los pastos verdes que el Señor le pidió que se los diera. Usted se metió a la política, usted se metió cosas que no tenía que meterse, usted se metió con esto, con aquello, con otro, y eso no es de Dios, y Dios tarde o temprano las ovejas las tenía que mover, porque las ovejas no son del hombre, son de Jesucristo, son del Señor. Y cada oveja debe tener la identidad de pertenencia. Yo soy de aquí, aquí Dios me plantó y venga una marea y venga esto, aquí me estoy, ¿verdad? No, no es lo mismo que venga un pecado, no es lo mismo que venga un pecado, no es lo mismo que la gente se corrompa a que venga una prueba, a que venga un proceso, a que venga una situación difícil, ¿no? Porque hay situaciones que las iglesias pasan para ser probadas, ¿no? Y los que son fieles, ahí están, ahí se quedan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces es muy importante nosotros pedir la identidad, ¿de dónde soy, Señor? ¿A dónde pertenezco? Necesito un lugar de pertenencia. Necesito sentirme parte de algo, no andar de aquí para allá, ¿no? Entonces, eso por la falta de la comunión del Espíritu Santo de Dios. Vivamos en paz con los demás. Jesús lo dijo Pablo lo dijo, en cuanto de ti dependa, ponte en paz con todos los demás. Ten paz con todos los demás para que puedas tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Puedas tener comunión. Entonces, ¿andamos detrás de los hombres o andamos detrás del Espíritu Santo? Hemos dejado que la mercadotecnia crezca, hemos dejado que el mercado del evangelio crezca, nosotros mismos lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos ya a eso. Todo lo que es comercializado
Yo he estado en congresos del Espíritu Santo donde no se, en ningún congreso verdadero del Espíritu Santo no se debe de cobrar, en ninguno. Porque imagínate, entonces el que no pueda pagar, el que no pueda entrar al congreso de la profecía, entonces no va a recibir palabra. ¿Cuánta gente entonces se ha quedado sin una palabra profética porque le ponen precio a la entrada? ¿Cuánta gente se ha quedado sin una sanidad porque le ponen precio a los milagros? ¿Cuánta gente se ha quedado sin una restauración porque le ponen precio a la restauración? Amén. Ahora te paso, por ejemplo, que se cobre un congreso para puros pastores, para puros líderes. Bueno, te lo paso, porque el pastor y el líder entiende de eso. Uno necesita pagar el precio literalmente para recibir, ¿verdad? Es bíblico, ¿verdad? Pero la gente que no es pastora, la gente que no tiene líder, no le puedes poner un precio al evangelio. Oye, te invito a escuchar a esta predicadora o a este predicador, pero pues cobran 500 pesos, oye, cobran 400, cobran 300, oye, pues como que, pues no, ¿verdad? O sea, bueno, yo te lo pago, ¿no? Pues sí, pero, ¿cómo se llama? Como quiera, es mucho, ¿no? O sea, eh, eh, yo no invitaría a alguien inconverso a escuchar al evangelista y que pague por escuchar al evangelista, ¿no? O simplemente al inconverso, bueno, yo te pago la entrada para que vengas, para que te recibas y ganes una palabra, pues el mismo inconverso va a decir, bueno, ¿y por qué se cobra, no? Su mente está así, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo, claro. Hay congresos que son para liderazgo, que son para puros pastores, que son entendidos, ellos ya son maduros, pues fácilmente pues, se puede pagar. Yo he pagado entradas a congresos en donde son congresos que son literalmente para fortalecer el liderazgo, pero un congreso evangelístico, un congreso de avivamiento yo creo que no, yo creo que no. ¿Eh? Entonces es muy importante que nosotros cuidemos esa parte siempre. Queremos la comunión verdadera con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a hablar, nos va a llenar de su amor, nos va a llevar de su misericordia. Ahora, hago una aclaración con esto porque me metí en esto, ¿no? Nosotros, hago una aclaración con esto, nosotros el año pasado tuvimos un concierto en donde sí cobramos la entrada y yo no estaba de acuerdo en cobrar la entrada, pero no es lo mismo un concierto que una palabra. Ya el concierto es como que no, yo creo que el concierto no es obligatorio ir a un concierto. Yo creo que la gente no tiene la necesidad de un concierto. Yo creo que la gente no tiene la necesidad de un concierto, pero la gente sí tiene la necesidad de ser sano. La gente sí tiene la necesidad de ser liberados. La gente sí tiene la necesidad de ser liberados y la gente sí tiene la necesidad de ser restaurados. La gente tiene la necesidad de ser transformado. Amén. Pero un concierto la gente no tiene necesidad. Entonces nosotros decidimos hacer el concierto, no porque la gente tenía la necesidad del concierto, podemos poner las bocinas y el sonido se escucha, pero nosotros nos ofrecieron, la productora nos ofreció ese grupo, oramos al Señor y el Señor nos dio luz verde, hágalo. Señor, va a traer avivamiento a la ciudad, va a avivar, va a aprender, va a traer un momento de entretenimiento, hágalo. Y nos pidió la disquera que teníamos que cobrar por obligación, literalmente, al menos una cuota. Y te voy a decir que lo que cobramos fue muy simbólico, porque la iglesia literalmente terminó poniendo el 60% de la inversión del concierto. Pero nunca es lo mismo un concierto a un congreso de avivamiento, a un congreso de milagros, de sanidades. No, yo no veo que Jesús en ningún lugar ahí dijera, pues si no me pagas la entrada, no te sano. Si no me pagas la entrada, no te sano. No, si hubo gente que rompió el techo. Ahora, imagínate en ese tiempo, ¿no? Que yo me quiera meter a donde está el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Híjole, está un predicador y yo quiero que recibir del Espíritu Santo, quiero acercarme lo más que pueda, pero no tengo para la entrada, no completé, voy a ver cómo me meto, ya está bien lleno,
bueno, me voy a meter por los baños o me voy a meter por el techo. Oye, ya se rompió el techo hasta del auditorio, pero conseguí que me tocara el Espíritu Santo ahí. Oye, me van a cobrar a mí el techo. En aquel día el paralítico el paralítico no pagó el techo, lo pagaron, yo creo, ahí los discípulos, lo pagaron ahí los ayudantes, ¿no? O sea, entonces hay cosas que en este tiempo bíblicamente están mal, han cambiado, amén. Eh, Aquí, mira, Alexia Rodríguez dice que aparte, usted nos regaló boleto. Claro, a todo el que no tenía para comprarlo, les regalamos el boleto, porque la verdad que no es que nos sentíamos condenados, no es eso, pero sí sentíamos así como que, uy, no puede ser que, porque hay gente que decía, pues yo quisiera que todos vinieran al concierto. Vamos a hacer otro este año, pero esta vez estamos buscando que sea gratis, no le queremos poner precio, queremos que todo el que quiera disfrutar de la presencia de Dios o de un tiempo de entretenimiento así o un tiempo de alabanza y glorificar al Señor, vengan también ya hemos hablado con algunos grupos, oye, pues también bájele poquito, pues también tienen que estar al alcance de todos, o sea, la ciudad no tiene 1000 personas, la ciudad tiene muchas personas que pueden alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Bueno, creo que ya me alargué un poquito, amén. Ok, ¿cuáles son los nombres que le damos al Espíritu Santo cuando comenzamos a tener una intimidad y una comunión con el Espíritu Santo de Dios? Número uno, ahorita al final vamos a orar todos, ¿eh? Nos vamos a meter a una liga de Zoom y los que quieran orar un ratito con nosotros en la noche. Ok, muy bien. Mira, aquí tenemos grandes cantantes. Le damos la gloria al Señor, amén. La gloria del Señor no se les vaya a subir y al rato también se vayan por ahí haciendo conciertos y anden cobrando los conciertos. No, me te imaginas. Vale la pena pagar ese precio por un poco de entretenimiento. Amén. Ok, nombres que se le da al Espíritu Santo. Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, Espíritu del Dios viviente, Espíritu eterno, abogado y consolador. Amén. Ahora, ese día, me voy un poquito para atrás, ese día el entretenimiento dejó de ser entretenimiento cuando cayó la gloria del Señor, ¿eh? Porque hubo un momento glorioso, hasta salió la gente llena de escarcha de oro, y créeme, lo que nosotros estábamos en la entrada, y el que no tenga, me decían, pastor, hacemos unos boletos más, ya no hagan boletos, si la gente llega, pásenla, ya se llenó, ya pagamos. Cuando le entregamos ¿cómo se dice? Al manager la cantidad que nos habían pedido, yo dije, ya pagamos el salón, ya pagamos la música, ya pagamos todo, ya no debemos nada, que entren todos gratis, todo el que quiera entrar gratis, ya no, esto no es negocio, Dios lo sabe. Eso es una de las maneras como el Espíritu Santo puede seguir siendo confiable con cada uno de nosotros. Entonces, hubo mucha gente que entró gratis, al menos unos 100 entraron gratis. ¿Ven? Y al último, cuando pasó eso, se puso hermoso. Yo estuve en un evento el año pasado en Monterrey, estuve en un evento donde se le puso precio al evento y yo me sentí incómodo. Y dice, ¿por qué estoy pagando el precio, señor? El dinero se puede pagar, pero ¿por qué estoy pagando por recibir de tu Espíritu Santo así? O sea, porque he ido a Colombia, he ido a Argentina y gloriosos los avivamientos allá. Claro, uno tiene que pagar boleto de avión, todo sale más caro no ir, pero sale más costoso ir, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que pagar la entrada? Aunque sea algo simbólico, eran como 500 pesos la entrada. Dice, pero ¿por qué tengo que pagar la entrada, señor? ¿Por qué? Yo me quedaba pensando y el lugar estaba vacío, vacío. Dije, ¿por qué, Señor? Sí, ok, sale caro traer ese predicador, sale costoso, ok, muy bien. Pues son predicadores que a lo mejor tienen hasta mucho dinero, pues porque siembran ellos el evento. Si ellos tienen tanto hambre, si tienen tantas ganas de ver un México transformado, pues que ellos mismos inviertan. Ahí te va, yo pongo la plataforma, que hay muchos predicadores que tienen mucho dinero, que Dios les ha dado mucho, gracias a Dios los ha bendecido mucho, que pueden fácilmente
financiar una campaña, que pueden financiar un evento y bendecir una ciudad. Y no les quitas nada, al contrario, Dios le da más, ¿no? Me imagino. Pero yo decía, ¿por qué están? ¿Por qué? Y estaba vacío, era un auditorio como para 5,000 personas y habíamos como unas 1,000. Y me puse a orar. Viva Jehová, en cuya presencia estoy. Me puse a orar con mi esposa. Señor, está muy triste todo. No desciende el Espíritu Santo. Algo está pasando. Pues es que le habían puesto precio a algo que era el Espíritu Santo. Le habían puesto precio realmente a algo que Dios quería impactar en la ciudad. Quería romper algo ahí. Bueno, de repente, en la noche, el encargado del evento, ¿y saben qué? Mañana la entrada va a ser gratis. Tráiganse a todos. Oye, pues que la locura. Al día siguiente estaba lleno. Se llenó y descendió el poder de Dios. Se puso una fiesta tremenda y el organizador del evento dijo, bueno, miren, les vamos a decir la verdad. Habíamos cobrado porque el evento sale tan caro, así, pero eh, eh, si podemos levantar una ofrenda para a ver si Dios nos bendice y cubrimos los costos de esto y aquello, ¿no? Pues levantaron una ofrenda que pagó el evento, que pagó los conferencistas, que pagó todo lo que se tenía que pagar y, 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 y sobró, yo creo. O sea, esa es la respuesta de Dios cuando tú haces las cosas bien y sobró. Pero cuando tú dices, voy a cobrar el evento, porque qué tal si no dan, porque la gente es bien coda. Pues sí, a veces no es que la gente sea coda, simplemente la gente tiene sus compromisos financieros, pero cuando es un avivamiento, cuando es la mano de Dios, cuando es la voluntad de Dios, no, hombre, Dios toca los corazones que la gente va y saca hasta de sus ahorros para sembrar en el reino. Así es Dios. Tú no sabes cómo Dios va a tocar a alguien. De repente han llegado personas en el congreso que nosotros tenemos de Vino Nuevo, y a Dios sea la gloria, que siempre hemos estado contra la corriente, eh, eh, y le pedimos a Dios el milagro porque el Congreso es un milagro, porque no podría ser de Dios si ya tuvieras todo para hacerlo. Hoy platicaba con Mili en la mañana y dice, pastor, tuvo que suceder esto para que esto pasara, para que esto así sucediera. Hoy estoy fluyendo, estoy metiéndome en el río, ya tenemos el nuevo diseño de vino nuevo. Y siempre que cuando comenzamos a hacer el evento de vino nuevo, estamos en ceros. Y el evento está como en 250,000, 300,000 pesos que sale todo. Ahora tú dirás, pastor, ¿cómo que tiene costo? Claro, o sea, pues nos cuesta rentar el auditorio, nos cuesta rentar el sonido, nos cuesta comprar aviones, nos cuesta comprar hoteles, nos cuesta mucho. Pero, pero Dios hace milagros financieros. La gente por su propia cuenta es tocada por el Espíritu Santo. Y en los últimos años hemos estado así como que, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente, inesperadamente, de la persona que menos lo esperas, es cuando llega ahí la persona, pastor, esto me dijo el Señor, yo pago esto, yo pago aquello, y wow, impresionante. Yo recuerdo que hace 4 años debíamos 150,000 pesos para el evento. Estábamos mi esposa y yo que nos queríamos arrancar las uñas y el Espíritu Santo me dijo, no pierdan la comunión conmigo, no pierdan la paz conmigo. Y yo comenzamos a tener comunión con el Señor y de repente llegó una persona inesperada, no la esperábamos y me dijo, yo quiero apoyar el Congreso. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor va a apoyar con algunos 1,000, 2,000 pesos, 500 pesos. Yo sentí en mi corazón, lamentablemente la juzgué y me arrepiento, ¿no? Por eso ya no juzgo a nadie. Y dije, y esa persona nos anduvo insistiendo, es que yo quiero apoyar el Congreso, dígame cuánto necesita. Y entonces le dije, no, pues necesitamos mucho, pero yo a la persona no la veía muy metida en la iglesia y no la veía muy metida ahí en el, con nosotros. Entonces, me dijo, dígame cuánto necesita. Le dije, le voy a decir la verdad. Necesitamos así a números para salir tablas y ya creer en Dios que allá va a enviar ofrenda y con eso pagamos lo que falta. Dije, unos 140,000 pesos. 140,000 pesos, sí. Ok, me acompaña la camioneta. ¿Cómo? En esos momentos y sacó unos paquetes de dinero envueltos en papel aluminio.
así como cuando te daban el lonche en la cuando yo iba a la primaria, mamá me daba el lonche así en los papeles de aluminio y, y me dijo, tenga, aquí están, le voy a dar 100,000 pesos ahorita y mañana le doy los 40,000 pesos. Y quiero decirle que no se preocupe por nada. Me dijo Dios que no perdiera la comunión con el Espíritu Santo. Me dijo el Señor que si le falta algo, yo se lo voy a dar. A mí el Señor ahorita me acaba de dar 2 millones de pesos, así me dijo. Y me dijo el Señor que de esos 2 millones de pesos yo tenía que venir a sembrarle aquí para el Congreso. Híjole, yo me quedé así, sorprendido. Mi esposa y yo estábamos rice y rice y rice y rice y no podíamos dormir. Estábamos así como que, ¿qué onda? No, pues no perdimos la comunión, tuvimos un avivamiento, impresionante avivamiento que tuvimos aquella noche, aquellos días, y de esos días acá el avivamiento ha seguido. La iglesia está avivada, atrás de la iglesia, o cómo te podría decir, detrás de todo lo que hoy vivimos hay una historia, detrás del telón, ¿verdad? Entonces, bueno, experiencias de fe, experiencias de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y así ha sido, Dios ha sido fiel. Tú no sabes de repente cómo llega la bendición. Amén. Lo mismo sucedió ese tiempo en el congreso, en el evento de Oasis. Una persona me habla, me dice, pastor, pues no cobre todo el boleto, cobre la mitad, nomás cobre una parte y yo voy a poner esto. Wow, me quedé sorprendido. Dije, adelante, Dios está trabajando, ¿no? En el evento. Entonces, gracias al Señor por todos los que se han involucrado. Y ahí es donde se manifiestan la manifestación del Espíritu Santo, en gracia, en favor, en poder. Amén.